La siguiente conferencia sobre prevención y estratificación de riesgo de muerte súbita en enfermedad de Chagas va a ser dada por el doctor Alexander Álvarez, el cual es médico especialista en medicina interna egresado de la Universidad Industrial de Santander, cardiólogo de la Universidad del Bosque, electrofisiólogo de la Universidad Javeriana, además con formación en maestría en epidemiología, candidato a PhD y actualmente vinculado al Instituto del Corazón de Bucaramanga. Otros países en Norteamérica, en Europa e incluso en Australia. Hola. Por el mismo territorio de los latinoamericanos ya encontramos casos de cardiopatía chagásica y no es exótico y no es raro encontrar en congresos europeos cuando ya de presentar casos de enfermedad de Chagas y cardiopatía chagásicas que son propios de ese país. Es importante tener en cuenta algunos aspectos para poder entender la fisiopatología de la muerte súbita en pacientes con enfermedad de Chagas. Tenemos entonces que la cardiopatía chagásica crónica se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico que perpetúa, y es ahí el punto importante y clave de por qué los pacientes chagásicos les va tan mal, en resincronización cardíaca, en cardiopatía, en implante cardiodefibrilador, en los procedimientos invasivos de modulación de sustrato arrítmico. Y entonces observamos cómo tiene un efecto no solamente a nivel del músculo cardíaco, generado por el mismo tripanosoma, sino porque altera el sistema de conducción eléctrica de una manera directa y el sistema nervioso autonómico. Todo esto genera cambios a nivel de la conducción intraventricular, enfermedad del nodo sinusal, enfermedad del nodo auriculoventricular, arritmias cardíacas, daño miocárdico por disfunción ventricular directa, dilatación del ventrículo izquierdo, formación de aneurismas apicales que pueden ser sustratos, no solamente para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, sino para la presentación de arritmias ventriculares. Generación de aneurismas apicales, trastornos en el sistema de conducción eléctrico y autonómico que conllevan a un sustrato importante de muerte súbita. Pero también hace muerte súbita por embolismos cardíacos, embolismos venosos y embolismos arteriales. ¿Por qué es importante estratificar a estos pacientes y definir cuál es el riesgo de presentar muerte súbita? Fíjense ustedes esos metaanálisis de qué ocurre con cada uno de esos pacientes en las diferentes fases. Aquel paciente que ha presentado un episodio agudo de insuficiencia cardíaca y que ha salido, porque digo salido porque definitivamente en gran mayoría de esos pacientes se mueren, gran parte de los pacientes en la fase aguda, en cardiopatía chagásica aguda, se mueren. Entonces, esos pacientes que son diagnosticados en la fase aguda, el 4.6% progresan anualmente a una falla cardíaca, a un evento cardiovascular, a una cardiomiopatía. Aquellos pacientes que están en una fase crónica indeterminada, casi el 2% de los pacientes progresan anualmente a un daño ventricular izquierdo. Y aquellos pacientes que están en una forma cardíaca crónica, que es decir, que tienen disfunción ventricular izquierda, trastornos en la conducción intraventricular, enfermedad del nodo sinusal, aproximadamente casi el 8% de los pacientes hacen muerte cardiovascular por año. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos pacientes por año se mueren con enfermedad de Chagas que tienen una enfermedad cardíaca instaurada? Casi el 8%. Pero ¿por qué es importante la muerte súbita? La gran mayoría de estos pacientes se mueren por taquicardia ventricular. La mortalidad en términos generales está entre el 55 y el 65%, es mucho más prevalente en hombres que en mujeres, usualmente entre los 30 y los 50 años, y puede ser la primera manifestación de la muerte súbita de una cardiopatía chagásica. Hemos tenido pacientes de 28 o 30 años con muerte súbita, función ventricular izquierda conservada, quienes los llevamos a resonancia y encontramos cambios estructurales, fibrosis endomiocárdica en parches o segmentarias que pues, probablemente están muy asociados con la taquicardia ventricular. Y ya está conocido como aquellos pacientes que las diferentes curvas de sobrevida nos muestran aquellos pacientes que están asintomáticos, sin arritmias ventriculares y función ventricular conservada, viven más. Aproximadamente el 90% están vivos a los 12 años. Cuando hace algún episodio de taquicardia ventricular no sostenida en Holter o disfunción ventricular izquierda, el 30% de esos pacientes están muertos a los 12 años. Pero cuando asociamos disfunción ventricular izquierda y taquicardia ventricular, casi el 70% de los pacientes están muertos a 12 años. Entonces, por eso la importancia, porque es un paciente de 30 años que presente una enfermedad de Chagas, decirle que a los 42 años tiene una posibilidad del 70% de morir es muy alto, ¿cierto? Entonces es importante estratificar y coger tempranamente a estos pacientes. Entonces, fíjense ustedes cómo este metaanálisis importante, los recomiendo porque integra no solamente los datos descriptivos de cuántos pacientes sobreviven, qué pasa con la enfermedad cardiovascular y qué pasa con cada uno de los eventos con muerte súbita, falla cardíaca,
sino que asocia qué ocurre si el paciente está estable, si está inestable, si tiene una disfunción ventricular, si el paciente tiene una fracción de eyección y está en un estado avanzado de la enfermedad. Estos pacientes con enfermedad de Chagas y que hacen muerte súbita, se estima que la gran mayoría, hasta el 40% de ellos presentan algún tipo de taquicardia o fibrilación ventricular por año. Y cuando hablo de taquicardia ventricular y arritmias ventriculares, podemos aumentar la sensibilidad o la detección de estos episodios cuando los evaluamos con monitores de eventos o cuando tenemos implantado marcapasos o cardiodefibriladores o resincronizadores que nos permiten determinar realmente la prevalencia de estos episodios por año. Entonces se estima que el 20 al 40% de los pacientes con cardiopatía chagásica crónica tienen algún tipo de arritmias ventriculares, básicamente porque hay fibrosis endomiocárdica, daño endocárdico, intramiocárdico y a nivel epicárdico. Hay áreas de disquinesia miocárdica y aquinesias que son sustrato de generación de arritmias ventriculares y hay mecanismos de reentrada. Pero esos pacientes hacen muerte súbita por otras cosas, porque hacen bradiarritmias, porque hacen asistolias, porque hacen pausas significativas, porque hacen eventos cardioembólicos, porque hacen eventos aterotrombóticos, porque hacen embolías pulmonares o eventos cerebrovasculares. Pero entonces el paciente dice, bueno, doctor, tengo enfermedad de Chagas, y entonces el paciente, me voy a morir, yo no, tranquilo, me voy a morir. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer con esos pacientes, porque esto genera mucha ansiedad, ¿cierto? Entonces, esto es importante determinar, y este trabajo de RASI es clave, y les recomiendo que se lo revisen porque es la forma como nosotros vamos a estratificar los pacientes con enfermedad de Chagas. Es un trabajo muy interesante y muy bonito, de poco más de 400 pacientes, publicado en el año 2006 en England Journal, donde se hicieron modelos predictivos de cuántos de estos pacientes tenían algunas de estas características y a cada una se le dio un puntaje. Fíjense que podemos hacer estratificación de riesgo de muerte súbita en el consultorio y sin disponer de ningún tipo de exámenes que sean sofisticados. La clase funcional, la cardiomegalia en la radiografía de tórax, los trastornos segmentarios en el ecocardiograma, las taquicardias ventriculares en Holter, el electrocardiograma, el voltaje, el QRS y el sexo masculino. Fíjense que todo eso se lo podemos tratar de resolver en una consulta, ¿cierto? A cada uno se le dio un puntaje y ese puntaje nos permitía estratificar a los pacientes en 3 grupos, grupo de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto, y poder determinar qué ocurre con ellos a lo largo de la sobrevida. El estudio duró poco más de 10 años y tratar de establecer cómo aquellos pacientes con un riesgo, puntaje de 0 a 6, con un riesgo bajo, tienen el 10% de morir a los 12 años. Aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, entre 7 y 11, tienen un riesgo de morir del 44%, y entre 12 y 20 su puntaje, un riesgo del 84%. Un trabajo muy interesante y realmente lo utilizamos de rutina para estratificar el riesgo. ¿Qué hacemos entonces con los pacientes que tienen enfermedad de Chagas o que nos consultan por una serología para Chagas? Fíjense 3 cosas importantes o 4 cosas importantes que necesitamos. La clínica, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma y un Holter. No necesitamos nada más para establecer una ruta de determinación del riesgo de muerte súbita en los pacientes con enfermedad de Chagas. Aquel paciente que tiene un electro normal inmediatamente y está asintomático, decimos un paciente con muy bajo riesgo. Aquel paciente que tiene un electro anormal, llámese trastornos de la conducción intraventricular, extrasistolia ventricular, bloqueo AV de primer grado, extrasistolia ventricular con complejos con periodos de acoplamiento corto, etcétera, indagamos la clase funcional. Fíjense que llevamos electrocardiograma y clínica del paciente. Si está en clase funcional 3 o 4, inmediatamente es de muy alto riesgo. Si el paciente tiene una clase funcional 1 o 2, evaluamos la radiografía de tórax. Si es normal, evaluamos un ecocardiograma. Casi que de rutina los pacientes con Chagas le vamos pidiendo ecocardiograma porque tenemos una zona de alta prevalencia de cardiopatía chagásica crónica. Si el paciente tiene un ecocardiograma normal y el Holter es normal, es de muy bajo riesgo. Si es un Holter anormal, es decir, tiene una TV no sostenida, pero una función ventricular izquierda conservada, es de un riesgo bajo a intermedio. Si tiene una disfunción ventricular izquierda, pero no falla cardíaca, con Holter cardíaco que no muestra taquicardia ventricular, es de un riesgo bajo a intermedio, pero si tiene taquicardia ventricular, es un riesgo intermedio a alto. Ahora bien, si la radiografía muestra cardiomegalia y el ecocardiograma muestra una función ventricular izquierda conservada y el Holter es normal, es de bajo riesgo. Fíjense que cuando tenemos una cardiomegalia, que puede ser una apreciación radiológica, pero el eco es normal,
y el holter es normal, decimos que tiene un bajo riesgo. Ya de entrada, tener en cuenta paciente asintomático, función ventricular conservada y sin arritmias ventriculares, el riesgo es bajo. Si el paciente tiene una disfunción ventricular izquierda y el holter cardíaco no muestra taquicardia ventricular, es un riesgo bajo intermedio solo por la disfunción ventricular. Recordemos el 8% por año de presentar muerte súbita. Y si hace taquicardia ventricular es de muy alto riesgo. Importante, la resonancia está muy de moda y definitivamente ya hay estudios que correlacionan la extensión del compromiso endomiocárdico con la sobrevida y con la generación de arritmias cardíacas. Se ha establecido estudios de operatividad, curva ROC, en donde se ha determinado que 12.3 gramos de miocardio comprometido por resonancia se asocia con un incremento en la morbilidad, mortalidad, trasplante cardíaco, taquicardia ventricular y choques apropiados por el desfibrilador. Ahorita está muy de moda en Machine Learning, ¿cierto? El Big Data y el uso de grandes bases de datos. ¿Para qué? Para evaluar modelos predictivos que nos permitan decir, bueno, este paciente tiene riesgo de enfermedad de Chagas, sino y qué tanto riesgo, ¿cierto? Eso se está trabajando mucho con análisis de datos y ingeniería de datos, y se ha encontrado que los diferentes modelos demuestran que la taquicardia ventricular no sostenida, la carga rítmica ventricular por extrasístole, la disfunción ventricular izquierda, el síncope y el diámetro del ventrículo izquierdo, definitivamente se asocia con un incremento en la mortalidad, muerte súbita y muerte cardiovascular, enfermedad de Chagas. Entonces, fíjense ustedes cómo ya se está trabajando en eso y probablemente van a salir programas para poder tratar de determinar el riesgo con muchas otras patologías. Es otro trabajo muy interesante en donde trataron también de hacer, con Machine Learning, diferentes modelos estadísticos cuyo objetivo era tratar de determinar qué pasaba con todos esos predictores, y por diferentes dimensiones, estadísticas y análisis multivariados, se encontró que el NT-proBNP se asociaba también. Entonces ya se habla de biomarcadores, además de los parámetros predictivos de clínicos, ecocardiográficos y de estudios de Holter, con un modelo de poder predictivo del 59 o 77%. Hay otras cosas en las cuales se está trabajando, quizás ahora con el manejo del Big Data y todos esos trabajos descriptivos, quizás podamos darle un puntaje a cada uno de ellos y establecer cuál de estos modelos se asocian con un riesgo de mortalidad. Pero doctor, ¿qué va a hacer conmigo? Sí señor, usted tiene una enfermedad de Chagas, está enfermo, tiene una disfunción ventricular, ¿me voy a morir? Entonces ahí es donde vamos a hacer lo que vamos a implementar. El tratamiento antiarrítmico, eso sí, Chagas, extrasístole igual a amiodarona. Eso es aquí una regla que vemos con muchísima frecuencia. Pero hay que tener en cuenta que la amiodarona no reduce la mortalidad ni la tasa de hospitalización en pacientes con enfermedad de Chagas, solo reduce la carga arrítmica ventricular. Y hay que sopesar riesgo-beneficio. Es claro que la amiodarona en ensayos clínicos, en metaanálisis, han demostrado su beneficio en cardiopatías dilatadas no chagásicas, es decir, isquémicas y no isquémicas. Sin embargo, en enfermedad de Chagas, esto no es tan fuerte, la evidencia no es tan fuerte. Y definitivamente este es un metaanálisis el mejor realizado, pero no es tan bueno, creo yo, porque realmente lo único que muestra es datos descriptivos, estudios de cohortes, estudios observacionales, en donde realmente observamos como una reducción de la carga rítmica en Holter, en estas sístoles ventriculares, en la incidencia de dupletas, pero no disminuyen la mortalidad. Luego, entonces, el primer mensaje, la amiodarona no quita o no reduce la mortalidad en Chagas, disminuye la carga rítmica ventricular. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio de electrofisiología? Ablación con catéter. Está establecido que un porcentaje importante de esos pacientes, más o menos un 40 o un 60% de los pacientes, tienen un compromiso transmural, básicamente en la región inferolateral e inferobasal del ventrículo izquierdo, y lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de buscar estos mecanismos de reentrada que generan las taquicardias ventriculares, por diferentes estrategias guiadas por mapeo tridimensional, encontrar esos focos, esos canales y poder encontrar esas zonas de cicatrices que generan los circuitos de reentrada y por medio de catéteres quemar o cauterizar, bloquear esos focos que están generando las arritmias ventriculares, que usualmente no es uno, son múltiples y son densos. Definitivamente la ablación está indicada en los pacientes chagásicos, ha demostrado una disminución del compuesto de mortalidad y arritmias ventriculares, pero cuando les hablamos de una forma independiente, las causas de mortalidad de arritmias de recurrencias, definitivamente todavía le falta poder estadístico. Lo que sí es claro es que hay que hacer una ablación endopicárdica. O sea, es inaudito realizar una ablación solo endocárdica sin hacer una endopicárdica en un paciente chagásico, porque la tasa de recurrencia definitivamente es mucho mayor cuando se hace solamente endocárdica comparado con un componente epicárdico. ¿Qué pasa con los desfibriladores?
Definitivamente hemos extrapolado los resultados de la cardiopatía dilatada no isquémica a los pacientes chagásicos y definitivamente no se comportan igual. La mortalidad anual es mucho mayor en los pacientes chagásicos que los pacientes no isquémicos no chagásicos. Por eso, pero lo hemos extrapolado porque realmente no hay trabajos, se está apenas realizando trabajos en curso de estos pacientes chagásicos en prevención primaria de muerte súbita, es decir, aquellos pacientes que no han presentado ningún evento de paro o de parada cardíaca. Existe controversia en los pacientes con cardiopatía chagásica y las indicaciones actuales están basadas en estudios observacionales retrospectivos no aleatorizados de centros terciarios con extrapolación de otras cardiopatías. ¿Cuál es la indicación? Realmente son indicaciones condicionales. Les recomiendo este consenso de este año, 2023, el consenso brasilero muy estructurado, muy bonito de realizar, en donde nos ubica realmente el contexto del manejo global del paciente con Chagas. Es una indicación solamente si el desfibrilador, si la arritmia ventricular se induce durante el estudio electrofisiológico y hace inestabilidad hemodinámica, o cuando después de impregnar con amiodarona hace taquicardia ventricular. Los estudios de prevención secundaria en Chagas, pues quizás tienen un poquito más de evidencia, sin embargo tampoco es tan fuerte, y la recomiendan cuando el paciente hace un episodio de muerte súbita independiente de la función ventricular izquierda. Cuando tiene una frecuencia de ejecución por debajo del 40%, no es el 35% como la mayoría de los estudios de cardiopatía isquémica y no isquémica. En Chagas se habla del 40% porque la mortalidad y los análisis por su grupo han demostrado que estos pacientes por encima del 35% se comportan quizás similar que aquellos pacientes que tienen menos del 35%. Frecuencia por debajo del 40% con arritmias ventriculares, con síncope, pacientes con inestabilidad hemodinámica o en quien se les induce durante el laboratorio de electrofisiología. ¿Qué hacemos entonces con los pacientes chagásicos? Si el paciente tiene una parada cardíaca recuperada, una TV inestable, le implantamos un cardiodesfibrilador. Si no ha hecho este episodio, si no es un paciente con episodio de muerte súbita ni prevención secundaria, nos preguntamos, ¿ha hecho síncope? ¿Es estable la taquicardia ventricular o se induce en el laboratorio? ¿Tiene frecuencia por debajo del 40%? Sí, cardiodesfibrilador, damos tratamiento médico con amiodarona, sigue con taquicardia, ablación con catéter y sigue con taquicardia, modulación neuroaxial. Si el paciente ha hecho esta clínica y tiene una frecuencia de ejecución reducida, pero no ha hecho ninguno de esos episodios, indicamos el uso de amiodarona o incluso implante de cardiodesfibrilador si sigue con taquicardia, ablación con catéter y si sigue con taquicardia, modulación neuroaxial. Para finalizar, pues simplemente algunos aspectos importantes que hemos mencionado. Los predictores mayores de muerte súbita en Chagas están el paro cardíaco o el arresto cardíaco, la taquicardia ventricular monomórfica sostenida y no sostenida, la disfunción ventricular izquierda, el síncope y la bradicardia. La amiodarona reduce la carga rítmica ventricular, más no las tasas de hospitalización y mortalidad. La ablación con catéter es una alternativa para una taquicardia ventricular recurrente o persistente, sin embargo, esta complejidad conlleva a resultados que puedan tener resultados o desenlaces a largo plazo bajo, y el implante de un cardiodesfibrilador como prevención primaria o secundaria en pacientes con Chagas aún es controversial y se requieren ensayos clínicos aleatorizados para determinar su beneficio en este subgrupo de pacientes. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a mis profesores.